Vamos ahí. Buenas tardes, señores del podcast, ¿cómo estamos? Hoy me hace muchísima ilusión estar aquí con José. Qué bien es, Samu. ¿Cómo mola? De puta madre. Eres como... Hostia, Vaya, ya tenemos que cortar, ya nos has fastidiado el vídeo. No pasa nada. Es igual, son cosas del directo, no pasa nada. Eres un libro abierto. Bueno, a veces sí, a veces no. Hoy vamos a hablar de educación alternativa, una cosa diferente desde el punto de vista de José. José ha tenido una escuela, un aula libre, por decirlo de alguna manera, algo de Montessori, no sé si os suena. Parece que ha pasado esto un poco de moda, ¿no? El tema ya Montessori. Bueno, sí. No lo sé. La educación sigue experimentando con los niños y al final todo lo que suene snob y novedoso, pues vamos a incluirlo, y cuando se ve que necesita un pozo y necesita algo más de consistencia, pues al final como todo. Chicos, lo de siempre, suscribiros al canal, nos ayudáis mucho, es gratis, le dais ahí a suscribirse y está guay. Hoy empezamos con José, vamos a empezar primero, ya has dado ahí alguna señal por dónde vas, pero vamos a empezar un poco, yo quiero empezar desde el principio de cómo empezaste o sea, cómo la curiosidad de ser profesor o cómo te viene esto también cuando empezaste, cómo empezaste y cómo lo hiciste. Bueno, yo era ilustrador. Es que ese es el y tema. Diseñador. Y empecé a dar clases particulares porque yo estaba viendo que, bueno, había gente que decía, yo quiero trabajar la creatividad. Entonces yo empecé a hacer pequeños talleres con gente conocida, esto en León ya. Y como que les intentaba inducir hacia la creatividad, ¿no? A través de juegos, visuales y demás. Y empecé a ver que, claro, en los niños había una creatividad muy alta, pero según iban avanzando las edades, se reducía. Y se reducía y había como muchos más miedos a expresar visualmente una idea o a sacar esa idea que tenías. O simplemente la idea de dibujar bien es plasmar una realidad tal cual. Y yo no creía que eso fuese así. Y entonces empecé a indagar a nivel educativo y dejé eso y me puse a estudiar magisterio. O sea, pasas Sí, claro. de no ver... O sea, ¿tú piensas que era ahí la creatividad estaba... O sea, para darle Que algo esa... pasaba, algo pasaba. Yo no sabías... sabía muy bien, porque de aquellas... Eso, me dedicaba pues eso, al diseño gráfico, la ilustración, bueno, un poco trabajos creativos, pero yo veía que había mucha gente que como que tenía miedo o miedos que no son miedos reales, pero no sabían conducir esa creatividad artística, porque hay muchos tipos de creatividad y la creatividad es mucho más amplio que solo lo relativo al arte. Pero yo veía que es que había muchísimas trabas a la hora de desarrollar una idea. Y dije, venga, vamos a investigar. Y ya investigué del todo, que me puse a estudiar una carrera. Una carrera después de haber estudiado, años, ¿no? Claro, para esto, sí. Vale. ¿Y cómo, o sea, te da ahí, haces la carrera? ¿Se Sí, te da bien o...? No, la carrera estuve a punto de dejarla 4 veces. Una en primero, otra en segundo, otra en tercero y otra en cuarto. Así de claro, porque no veía que diese respuesta. Lo que pasa que sí que es verdad que el ambiente que generé a través de esa curiosidad era un ambiente que sí que me estaba favoreciendo. No en la carrera en sí, pero sí lo que me estaba aportando un entorno cercano a la carrera. Gente que estaba muy preparada en pedagogías alternativas. Bueno, a día de hoy siguen con un proyecto muy bonito que se llama Guaira, en Salamanca. Es precioso, muy bien asentado, una maravilla. Y me daban mucha envidia, aprendí mucho de ellos, íbamos a muchos debates educativos. Porque tú ahí hiciste también las prácticas allí, ¿le hiciste o en una escuela alternativa o ahí estuviste? No, yo estuve llevando un proyecto creativo en Ariadna, que es una asociación con personas con autismo. ¿Vale? Y, ¿Eso estamos hablando de fin de carrera o estamos hablando? No, de primer curso yo creo de carrera ya estaba yo embolado. Ya estabas tú con tu creatividad haciendo... Bueno, lo que se me pasaba por delante y lo veía interesante, pues lo cogía y lo aprovechaba. Y nos pusimos a hacer un proyecto sobre eso, sobre creatividad en un aula con personas con autismo. Y me pareció fascinante. Porque claro, al final los técnicos se tenían que centrar en resolver capacidades muy básicas para ellos. Y nosotros dejábamos
fluir totalmente. Yo creo que la asociación Fliparon. pocos confiaban en nosotros, en ese proyecto, pero el resultado fue, o sea, ya como resultado de proceso, o sea, no te hablo del resultado de lo que pintaron al final o tal, el resultado lo veo como un proceso, ¿no? Claro, al Y el final. proceso fue fabuloso, y para mí el resultado fue ese proceso, porque pasaron de ser niños, estaban entre 15 y 17 años, que les costaba manipular algunos objetos o les costaba pues mantenerse sentados, y es que se ponían a crear, les dábamos herramientas muy básicas para crear, y es que salían cosas maravillosas. Es más, yo como ilustrador he adquirido iconos de esos niños para llevarlos a mi forma de dibujar, porque me parecían fabulosos. Fíjate, Sí, sí. eso. Les dimos la oportunidad de hacer una cosa diferente. En vez de llevarlo todo a un plano más serio, que es lo que se trataba, ¿no? Y que es necesario, pues pudimos esparcirnos un poco más y salirnos un poco más de eso, y fue fabuloso, fabuloso. Qué guay. Y entonces ya sí que... Claro, eso te da poder, o sea, te dices esto, hay que seguir adelante, hay que ir por esa línea, ¿no? Sí, ¿O qué? claro, sí, sí. Y luego, tema de la creatividad, es lo que más he perseguido. Sí, por un lado, el tema del desarrollo creativo, y por otro lado, la sensibilidad con la naturaleza y el volver otra vez a lo natural. Natural. Sí, sí. ¿Cómo se puede? Bueno, eso lo hablaremos más adelante. Tú, esto es el primer curso, el segundo curso... Sí, primero, segundo, no recuerdo primero, muy bien, pero segundo, sí, por ahí sí, andaba, vas por sí. allí. ¿Tercer curso haces también cosas tal o sigues...? No, me centro un poco más en la carrera, porque estaba tan desencantado que seguíamos yendo a... ¿Pero no te a gustaba charlas. la carrera en sí o no te gustaba cómo te la daban o veías tú que había No me estaba fisuras o resolviendo cosas personales. internas? Había docentes que sí, pero era más el tipo de docente que las Vale. asignaturas en sí. O sea, no considero que lo que la carrera me aportó como a nivel de papeles, Sí, de programa, fuese algo que me interesase. Pero sí que es verdad que lo que se generaba alrededor era muy interesante, claro. Me hacía pensar mucho en otras cosas que... claro, era como algo que tenías que pasar para poder llegar a tu objetivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, que tampoco tenía un objetivo claro. No tenía objetivo claro porque, quiero decir, yo estudié eso por querer saber. Por saber. Por saber. ¿Por curiosidad igual? O Curiosidad, claro. esa Claro. curiosidad. Hacemos las cosas por curiosidad. Las cosas que hacemos, de verdad, las hacemos por curiosidad. Lo que pasa es que ya te metes, en tercero ya dices, jolín, es que me queda un curso, ya terminamos y seguimos esto, y a ver si esto me encauza al final en una forma de trabajar, o es verdad que esto de la educación me gusta. En las prácticas ya me encontraba Claro. muy a gusto. ¿Las prácticas dónde las haces? Pues mira, elegí un pueblo. Quiero decir, me fascinaba el tema de la escuela rural. Qué bueno. Porque era lo más cercano que había a las metodologías que yo estaba siguiendo en ese momento. Porque aulas unitarias con mixtura, es decir, grupos de niños mezclados de edades, de tal. Y yo dije, tengo que ir a una escuela rural porque es lo más cercano a que voy a encontrar. Yo en un aula del propio estudiante Salamanca, del propio Salamanca, de un cole al uso, pues todos niños con las mismas edades, más o menos las mismas inquietudes, tal y como yo quería meterme en ese mundo de a ver qué pasa si no hay unos cursos establecidos, sino que están todos más o menos así. Y es lo que busqué el primer año. El primer año tú buscas eso, pero en el sentido de que quiere, o sea, ¿por qué? Porque yo me he haber criado, estudiado... porque yo conozco de primera mano, porque he estudiado en un cole al uso, Claro. en una clase ordinaria, pero quería probar otras cosas, vale. y ver cómo funcionaban en otras cosas. Claro, yo la mayoría de la experiencia que tengo como educador es de mi experiencia como alumno. Y esto creo que se nos olvida muchas veces, pero si hemos pasado por eso, y si somos capaces de analizarlo, los docentes, podemos visualizar. Yo visualizo muchas veces cuando conozco a un niño para trabajar con él, Sí. y tal, visualizo a compañeros míos y cómo se sentían en clase, cómo actuaban, cómo tal. No para encasillarlos, sino para intentar entenderles mejor, ¿no? Sí, Y igual decir, más jolines, empatía, pues ¿no? es que
mira, este es muy movido, es como Alberto, tal, a lo mejor tiene estas inquietudes. Entonces, yo lo que soy como docente, lo que más aplico como docente, es lo que he aprendido como alumno Claro, la experiencia que has de tenido. cole. Sí, y claro, empatizo mucho con los niños que son, pues, que son los niños que eran como yo, ¿no? ¿Y Eh, tú cómo eras de pequeño? pues un bicho raro en algunos Vale. aspectos. O Sí, sea, sí, yo sí. considero que me llevaba bien con todo el mundo, pero sí que es verdad que no tenía las mismas inquietudes que el resto. O sea, el fútbol, Da me igual. gustaba dibujar, me gustaba escribir, me gustaba sentarme atrás para intentar pasar un poco desapercibido. Era muy tímido. Yo creo que era de aquellas, bueno, pues las inseguridades, que yo creo que todos tenemos inseguridades, pero yo las mías, pues, y sensible, muy sensible, sigo siendo muy sensible. Entonces, todo a nivel emocional me afectaba, claro. Y bueno, el tema de ver una injusticia en el recreo con un niño tal y cual, me pasa. Me pasaba y me pasa. Y lo curioso de todo esto es que a mi hijo le pasa. Ostras. Sí, sí, eso me fascina. Porque Qué digo, que Olmo, hay muchas cosas que, que es como, bueno, claro, es un mini yo, ¿no? Sí, al En final. esos aspectos que dices tú, Jolín, son aspectos que no puedes transmitirle de manera directa, sin embargo, eso, muy sensible con sus compañeros. Qué fuerte. Que haya un niño que esté intentando chantajear a otro, tal y cual, él viene y me lo cuenta. Qué Que bueno. era lo que yo sentía de aquellas. Yo sentía esas injusticias como algo que, Jolín, es que mal, esto se podía trabajar. Se podía trabajar y Sí, se puede sí, hacer sí. otra cosa. Y mi hijo ¿Cómo? lo hace. Claro, ¿y Sí, sí. qué diferencia? O sea, porque ahí la justicia en aquel año, cuando tú eras Claro, claro, claro. pequeño, creo que se la pasaban un poco por... La justicia de quién, quién se la Me pasaba, a ver. refiero a que la justicia, el sistema educativo o tal, al final tampoco nos daban herramientas o creo que ahora igual hay más herramientas. ¿O tú cómo ves eso? No lo veo. No hay herramientas No es tampoco. que no haya herramientas. Creo que... Porque tú tendrías que hacer tus propias herramientas. ¿Tú esto se lo contas a tus Pero y padres? todo el mundo. Sí, claro. Sí, yo no sé, no recuerdo si yo se lo contaba. Es verdad que no he tenido nunca problema a mis padres decirles cosas y sigo. Sí, Es sí, decir, tengo claro. Relación. buena confianza, tengo confianza con ellos y buena relación para contarles. Supongo que en Claro. aquella época también. Es verdad que no se le daba importancia a Eso determinadas cosas, eso es es. diferente. Claro, eso es. Las herramientas al final las haces. Problema que es que ahora mismo el impacto que tiene todo es mucho mayor, creo. Que éramos niños que pasábamos las mismas etapas o las mismas inseguridades o las mismas penurias que Sí, pasan ahora. Pues yo creo que sí. Serán cosas muy parecidas, pero en una sociedad que sí que ha cambiado un poco. claro. Sí que ha cambiado un poco. Pero yo mi etapa en el cole la recuerdo gratamente. A mí me gustaba ir al cole. ¿Te gustaba ir al cole? Sí, sí. Y ya te digo que era o la imagen que tengo yo. Habría que preguntar al resto, Claro, al resto pero mi para ver qué imagen era imagen de tendrías ser tú, claro. un tipo un poco diferente. Es verdad que desde pequeño estaba metido en mil embolados. Es decir, a mí no solo me gustaba... Yo jugaba al fútbol sala. Sí, porque había que jugar, pero Tampoco te apasionaba, ¿no? Que igual que... cogía la bici, me iba... Hacía miles de cosas. Claro, ahora están un poco más limitados en eso. En ese sentido... Claro, porque antes teníamos un poco más de libertad para decidir. Y otra cosa que creo que es importante, yo creo que antes teníamos referentes mucho más cercanos. Y es una cosa que hablo mucho, y es que nosotros cuando éramos pequeños, siempre había chavales 2 o 3 años más mayores que tú, y tú les recuerdas. Y Sí. tú recuerdas que sí, que uno hacía karate, ¿no? Entonces a lo mejor si ese te caía bien, te enganchaba a tal. Ahora los referentes creo que se han perdido. No hay referentes claros en chicos más mayores. Ahora, creo que los segmentan todo a una etapa de edad, te fijas solo en los de tu clase y estás solo conviviendo con los de tu clase. Creo que antes en los colegios había una convivencia más intergeneracional. Sí, eso luego en el patio, ¿no? La Igual, sensación que me o... daba, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Bueno, a ver, En el esto siempre patio desde tu punto de y vista, que al ¿no? final, no sé, creo que se generaba una relación entre cursos mucho mayor. Entonces tenía referentes. Ahora los referentes, la gente, los chavales de ahora, los referentes están en el móvil, o sea, en las Ya. redes y tal. Entonces no son tan cercanos, no son tan reales. Y creo que ese puede ser un problema de ahora. Por eso sigo creyendo en que clases más heterogéneas en cuanto a edad, en cuanto a capacidades, beneficia.
beneficia. Beneficia. O sea, en tu etapa como profesor, cuando vas a tal, ¿crees que eso ayuda a ser... O sea, cuando tú has estado en los pueblos, has visto que también es... Ayuda. Ayuda. Jolines, es Ayuda, que mejor. sí, porque tú estás confiando al final atender, ponle 10 chavales de diferentes edades. Y tú estás, que yo he trabajado así, Sí, sí. estás atendiendo a uno, tienes que confiar en los mayores para que te echen un cable. Entonces, al final, tú estás confiando, les Sí, estás sí, generando sí, sí, confianza. sí, entiendo. Por lo tanto, ellos se toman algunas responsabilidades que les hace crecer. O sea, súper todos guay. necesitamos responsabilidades para crecer y sentirnos realizados. Claro, y Eso ellos es fundamental. encantados, Que es otra de las además, cosas que ayuda. ahora sentirte realizado es muy difícil. Uf. Muy difícil. Yo viajé de Alicante a Benavente con 8 años, creo, solo. Solo. Samuel, es verdad que mi padre es una persona A que ver, no ve el cuéntame peligro. esa. Sí, ¿no lo Cuéntame, sabías esto? ¿Qué vas a ver? ¿No lo sabías? Es que te digo yo Sí, que sí. eres un Es libro... que yo era un tío o sea, yo creo que mis compañeros lo pueden, mis compañeros de aquellas, era como una persona como inseguro, retraído, pero luego no era eso, era simplemente, me gustaba estar en otro plano. Pero sí, me dejó mi tía, yo vivía mi tía en Alicante, y me dejó en un tren. Sí, sí. Y yo tenía las indicaciones muy claras. Yo tenía que bajar en Madrid del tren, coger un taxi, irme a la estación sur de Renfe, ¿En serio? te lo juro. Con 8 años... Comprar el billete y venirme. Y llamar por teléfono. Sí, sí. Claro, porque no Yo había al ni taxista, móviles, ni hostias, recuerdo, o sea, había cabina de teléfono, ¿no? Claro, en una cabina. En una Yo llevaba cabina. el teléfono apuntado, con las monedicas que tenía que echar. Claro, yo lo tenía Qué todo como muy fuerte, estructurado. tío. Creo que eran 8 años, una cosa así. Sí, sí. Muy fuerte Mi eso. madre atacada. Claro. Mi padre súper tranquilo. Pero, a ver, es verdad que es una locura. Sí, pero esa confianza que demostraron en mí mis padres, de alguna manera me ayuda a tener confianza en mí mismo. Y seguir, porque las inseguridades son muy duras hoy en día, ¿no? Sí. Hoy en día y siempre. Pero... Espera un jolines, segundo, tenemos es confianza. Madrid. Coges Alicante, un Madrid, taxi. Cojo un taxi. Al taxista que de Puebla cuidado. de Sanabria. Ah, sí. Sí, lo recuerdo Maravilloso, perfectamente. de aquí, Y de la dice, zona. pero ¿estás tú solo? Digo, sí, me acaba de dejar mi padre ahí y mi madre me va a recoger en la estación sur. Le dije esto que me salió, que a mí no me habían dicho eso. A mí me salió como diciendo, protégete, José. Claro, ¿Sabes? claro, tío. y me protegía, sí. Sí, como que Sí, no sí, estoy no solo. pasa, no estoy solo. No estoy tan ¿Sabes? solo como Que sí pensé. estaba. Y por dentro estaba Estaba diciendo, solo. vaya. Sí, la sí, que estoy ese viendo. viaje lo recordaré toda Qué la bueno. vida. Llegas allí y luego Ya bien. está, todo. ya llamo a mi madre, oye, ya tengo el billete, tal. Nada, sale a tal hora llego a Benavente. Punto. Qué guay, tío. Claro, yo lo pienso ahora, no le dejaría. No, No, claro, yo a mi hijo no le ni dejo, de coña. o sea, no le dejaría, no, o sea, no se me ocurre No. que vaya al cole solo. Ya, directamente. Sí, sí. Qué bueno, Y sin embargo, tío. pues mi padre es 8 años. ¿Cómo vas a ir a buscarle? Le decía a mi madre. Que él sabe, pues al final no sabía, pero tuve que aprender. Qué fuerte. Y eso es eso denota una confianza en ti que te hace más seguro, claro. Hay gente que me ve como una persona súper segura tal y cual. Porque tengo mis inseguridades, mis miedos y Sí, me que acojono frente a muchísimas cosas. Pero sí que es verdad que algo hace en ti que no tenga que aparentar esa seguridad, sino que está de alguna manera, hay una seguridad en ti. Yo cuando me propongo hacer algo, lo hago. O sea, ¿quedan muchas cosas en el tintero? Sí. Y hay muchas cosas que quiero hacer, no llego, tal, ¿no? Mi pareja me dice muchas veces, ¿cuántos proyectos has empezado este mes? ¿Cuántos es esto? Digo, ya, pero es que unos proyectos que haya empezado y no haya terminado no están mal. Claro. Porque he aprendido mucho para los que sí que van. Este es uno de los problemas de la educación hoy en día. Qué bueno. No se ve el error, no se permite el error. Es un problema grave. Ese es un Sí. problema muy grave. Yo a los chavales, claro, doy clases por la tarde, me centro mucho en las matemáticas, pero también de lectura y tal y cual, porque al final me especialicé en pedagogía terapéutica, soy PT. Pero soy PT, lo digo porque tengo un título de PT, ¿vale? Porque realmente lo de PT me lo he tenido que guisar yo solo. Viendo y entendiendo a los chavales, ¿no? La cosa es el tema del error. Sí. No les dejo usar goma ni Tipex.
Y claro, ¡boom! Ostras, ¡Boom! no puedo fallar porque no tengo nada para borrarlo, ¿no? ¿O qué? Más que, claro, no es que no puedo fallar, no tengo nada para borrarlo, sino que fallan y se angustian. Digo, tranquilo. Digo, pon una rayica porque a mí me sirve ese error para saber qué es lo que estás cometiendo, lo que estás haciendo mal, y te explico. Si tú lo borras, Claro. yo no sé si qué has hecho mal, o sea, cuál ha sido el error, porque ese error me ayuda a subsanar Te ayuda a saber y por a dónde va, aprender, ¿no? claro. Pues sí. Esto lo aprendí de un profesor mío de arte que nos hacíamos dibujo técnico con él y no nos dejaba usar goma ni regla. Entonces, una línea mal trazada era el referente para una línea mejor trazada, que era el referente para una línea perfecta, o casi perfecta. Pero si tú no tenías la referencia mal, podías hacer la misma línea 20.000 veces. Sin embargo, tú tienes una mal trazada, Ya tú sabes ya que por ahí sabes no que es. por ahí no es, que tienes que girarla un poco, tal. Lo aprendí y lo llevo al campo de la educación siempre, Qué guay. siempre. Los profesores quieren ver cuadernos limpios. Una raya en un ejercicio que esté mal no es suciedad. Yo no les digo que emborronen ni nada. Pones esto no es, y continúas abajo. Eso a mí me permite saber dónde está, cómo puedo ayudar a ese niño. Claro, Si no veo el error, ¿dónde es que no hay. dónde está el error y dónde fallas para yo poder corregirlo? Si es que Yo te tiene mucho digo sentido. que hay muchos chavales en cualquier ejercicio de matemáticas o lo que sea, sobre todo en matemáticas, que es lo que son capaces de hacer un problema. Tú le pones la solución, ¿vale? Porque esto lo he comprobado. Tú le pones la solución, hacen el problema, no les da esa solución, lo borran y lo vuelven a repetir igual. Es decir, no les vuelve a dar. Claro. Claro, si tú tienes ese referente de, jolín, es que antes he hecho Que por aquí no es. esto y no me da, voy a probar otra cosa. Claro. No se les deja equivocar. Es un problema tremendo porque al final crea una inseguridad mucho mayor. Qué fuerte. Que Buena cometer esa. errores es bueno. Que sí, hombre, ¿no? y hay que cometerlos Y empantanar. Lo que pasa es que también tienes que saber qué tipo de errores puedes permitirte, cuáles no. Y la vida se trata de esto. Nadie es perfecto y nadie hace las cosas a la primera. Qué bueno. ¿No? Sí, 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 Y completamente 20 de acuerdo. proyectos al mes me permitan para sacar uno cada 3. Cada ¿sabes? 3 para saber Pero dónde bueno, está el pero lo error. hago un poco mejor, ¿no? Y ya está, Eso sí. es. Estábamos hablando antes, para retomar un poco el hilo, que, vale, estabas en las aulas de los pueblos para ver un poco Sí, estuve en un aula, sí. en un aula, bueno, haciendo las prácticas allí, ¿no? Y luego de ahí ya te No, haces... eso fueron las primeras prácticas. Las segundas prácticas, como yo quería cosas diferentes, Vale. me fui hay un proyecto en Zamora que es el CRIES, un centro rural de innovación educativa. Dije, pues voy para allá. Y lo que hacen en este centro es todos los años generan un proyecto y pasan los niños de los pueblos a pasar allí una semana y hacen pues el proyecto que estén haciendo ese año. ¿Proyecto como un campamento o algo así? Es Para como un hacerlo campamento, un sí, poco pero más- enfocado a cosas, cosas que a lo mejor a los pueblos no llega por falta de personal. O, ¿A qué te refieres? Un ejemplo así tú para que me imagínate diga. que quiero hacer una gincana sobre cuentos, ¿no? Mm. Y que aprendan sobre cuentos y tal y cual. Claro, la biblioteca de una ciudad es mucho Ah, mayor. vale. ¿Me explico? Pues entonces se le da un poco ese enfoque. Y me gustó, porque era lo contrario a lo que uno de los proyectos que más me fascinó durante la carrera fueron las misiones pedagógicas. Cuando entró la República, Giner de los Ríos decide formar a muchos profesores, formarles, darles esa... Antes los profesores no cobraban nada, casi les daban casas, tal, pues les puso un salario, tal y cual, y les formó para expandir la cultura. Y lo que hacían era llevar obras de teatro, cuadros de museos de Madrid, réplicas y tal y cual, y les Eso no llevaban a los sabía. pueblos. Sí, sí, aquí en Benavente hubo misiones pedagógicas, sí, sí. Qué fuerte. Sí, es más, hay un libro que está la misión pedagógica de San Martín de Castañeda. Y en San Martín de Castañeda se quedó un grupo, porque esos grupos eran itinerantes, es decir, iban, mostraban sus cosas, les enseñaban a los chavales de los pueblos, porque antes, claro, acceder a Madrid era más difícil, a las ciudades. Entonces les enseñaban, yo qué sé, exposición sobre Velázquez, o la casa de Bernarda Alba, yo qué sé, no sé, ¿va? Una obra de teatro, tal. Y
Y claro, cuando llegaron a San Martín de Castañeda se quedaron flipados de lo atrasado que estaba todo. Y montaron allí un campamento base para, Y dijeron, vamos a para levantar. Sí, sí. Y San Zamora, Martín de Castañeda, Sanabria, por allí, sí. en sí como provincia, yo creo que fue, o sea, eso le pegó, le dio un empujón educativo muy grande y cultural, claro. Qué guay, yo esto no sí. tenía ni idea que existía. Sí, sí, o que existió, vamos, estas sí, cosas. sí, una maravilla. Una maravilla. Las es que eso, misiones joder. pedagógicas, yo siempre quise hacer algo parecido, pero claro, ahora no hay necesidad porque el movimiento está, ¿no? Sí Claro. que hay otra cosa, que es lo que me quiero centrar ahora y donde estoy centrado un poco a nivel educativo, fuera del ámbito de la academia en la que trabajo, ¿no? Entonces, perdona. No, no. El CRIE era. El CRIE era una cosa así, pero al revés. Pero al revés. Van los niños de los pueblos a la Claro, ciudad, porque al a la final ciudad le pueden y se pueden quedar mostrar allí y eso tal. ahí. Sí, sí. Hago eso, pero me pego una panzada al conocer proyectos alternativos por España, sobre todo por el norte de España, que es donde tengo más acceso. Conocí aulas Montessori, aulas Montessori. Vale. Es que no esa proyectos, palabra... no proyectos de un aula que simplemente está llena de material Montessori y bueno, hacemos un poco lo que buenamente podemos, que me parece muy lícito y muy bien y todo lo que sea. Pero bueno, he conocido aulas Montessori muy puristas, he conocido aulas Waldorf muy puristas y no me quedaría con nada. Directamente. No, porque son métodos, tío. Yo solo hay un autor de la Escuela Nueva, de todo este movimiento, de los grandes pedagogos, que me flipa, y es Freinet. Porque a diferencia de estos, de Montessori, Waldorf, todos estos generaron métodos. Un método de enseñanza, bien lícito. Estaban orientados a un tipo de alumnado y trabajaban casi todos los aspectos que hay que trabajar. Pero al final es un método. Y el método, el niño se tiene que adaptar al método. Y si no entra en el método, lo que tenemos ahora es un método de enseñanza. Claro. ¿Sí? El sistema, tal y cual está, es un método. Entonces, si hay un niño que no entra, ¿qué pasa? Queda descartado. Entonces, para mí, solo con que un niño no entre, no le sirva ese método, ya el método no me sirve. Entonces, Freinet lo que hacía no tenía método, sino que tenía actividades que cada uno las llevaba al ritmo o a la forma que él quería, ¿no? La imprenta móvil, el texto, aprendían a escribir a través de todo lo que veían, observaban en la naturaleza. Entonces Freinet me flipa. No sé si habéis visto la peli esta de El profesor que nos enseñó el mar o algo de esto, ¿habéis oído? Yo no lo Bueno, pues es que en Burgos hubo un profesor catalán que vino a Burgos y enseñaba de esa manera. Y tiene un pequeño museo. Claro, mira, se me ponen los pelos de punta, guay, qué bonito. Porque tiene un pequeño museo con lo que recogieron los niños, porque a ese profesor, pues claro, la guerra pues se lo cargaron, quemaron sus libros, todos los libros que los niños habían hecho. Porque no hay un libro de texto, sino los libros de texto los generan los niños, con sus curiosidades, las empiezan a imprimir y les sirve de libro de texto o de referencia para otros niños. Entonces cada niño genera, o cada grupo generan libros. Es decir, el conocimiento es esto, del niño para el niño. Maravilloso. Claro, apoyado desde un adulto y quiero decir, al final había que corregir los textos, tenían que corregir sus propios escritos. Bueno, una maravilla. Para mí Freinet era una maravilla. Es una maravilla porque a día de hoy hay un movimiento muy grande de profesores que siguen eso. Que siguen sí, ese el MECEP método. es un movimiento grande y se sigue usando técnicas Freinet. Qué fuerte. Sí, sí, hay un cole en Santander, el Verdemar, que funciona así. Ya en secundaria, bachillerato, lo adaptan un poco más, pero infantil, todos tienen imprenta de tipos móviles. Las imprentas estas donde las letricas vas colocando las letras en espejo. Sí. Porque las colocas en el espejo en tintas y esto, pues así, y siguen haciendo esto. Pero claro, se trabaja con eso. La conciencia fonológica. Es decir, el juntar dos letras y saber que suena un fonema, ¿no? Claro. O sea, que suenan los fonemas para la conciencia silábica. Juntas varios, entonces ya suena un sí, ¿no? Claro. Que tú eres una imprenta, no voy a aprender nada, pero ojo, cuidado. Claro. Y luego tienes que separar porque una cosa es la conciencia fonológica, es decir, cuando juntas varios fonemas,
tienes una palabra. Claro. Y esa palabra tienes que separarla de otra para que funcione, porque si no, no sería esa palabra, ¿no? Precioso, precioso, precioso. Qué chulo. Me encantaría trabajar así, claro, pero es muy difícil. Claro, claro. Es muy difícil porque al final Estás igual un poco yo he limitado. decidido no entrar a trabajar de momento, que no quita que el día de mañana cambie de opinión, entrar en un cole ordinario, en el sistema, porque me costaría mucho, me costaría mucho. Me costaría mucho entrar en un aula tan homogénea. Qué bueno. Sí. ¿Cuántas escuelas verías por el norte de España así alternativas? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? Esa es un poco la No, pregunta. ahora he perdido un poco en aquel momento. pero de aquel momento, muchísimo. Sí, o sea, hay Muchísimas. más de lo que pensamos, porque yo estoy en el sistema educativo normal y al final No sé, tampoco es que sé. no te puedo dar un número, No, pero bueno, pero tú hay piensas que bastantes, yo ¿no? habré Que- visitado entre País Vasco y Asturias. Claro, no visité todas, elegí las que más Claro, me las que más interesaban. te... Visitaría una docena de ellas Ostras, que no son y pocas. que son de las más puras y más diferentes, porque luego hay cosas que, bueno, pues intentan o tienen proyectos. Sí, sí. Se le parece o tal No, y no lo mucho, es, mucho. claro. Es que España fue... Montessori vivió en España. Anda. Claro, claro. Cataluña fue una cuna de la educación alternativa muy grande, sí, sí. No lo sabía Sí, yo. sí. O sea, Sobre todo de la escuela libertaria. Sí, sí, Asturias y Cataluña, luego pasó a Valencia. En Valencia hay muchas escuelas libertarias, o sea, escuelas libres desde una filosofía libertaria, anarquista, sí, sí, sí. Qué fuerte. Sí, sí, muy Qué guay, guay. qué guay, qué Sí, guay. sí. Me parece muy Esas guay. escuelas eran muy interesantes a nivel social porque iban ¿cómo sería la sociedad de aquellas que pensamos que era muy retrógrada y tal y cual? Pero los ricos pagaban la parte de los pobres. Eran escuelas privadas que los ricos costeaban, o sea, las personas que creían en esa educación, que tenían más poder adquisitivo, no voy a llamar ricos, Sí, sino sí. que tenían más poder adquisitivo, Vale. costeaban en función a lo que ellos consideraban y muchas veces mucha gente que no tenía poder adquisitivo podía ir porque esa gente daba de más para que otros niños Con también pudieran. donaciones igual. Claro, Para, era oye, quiero que esto funcione. Toma aquí. era un pensamiento muy bonito ya en base. Qué bueno, tío. En base. Porque ya no solo es eso, es que claro, quiero decir que siempre parece que la izquierda, o sea, que las ideas o filosofías de izquierdas no pueden tener dinero, pues puedes tenerlo y gestionarlo así, que es claro. maravilloso, ¿no? Hombre, claro, Vamos, claro. a mí me parece. Sí, sí, pues desde luego. Qué bueno. Entonces tú ves las escuelas alternativas y ahí que te surge la inquietud de hacer algo No, o me surge la oportunidad. la oportunidad más. Llego a Zamora Y ves que y ahí estoy ahí, empiezo a dar clases particulares y hay unas familias que bueno, que buscan una que buscan a alternativa. alguien que pueda ayudarles con ese tipo de educación. Y ya está. Claro, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se hace Bueno, eso? ahora yo tengo un poco Bueno, todo bueno, distorsionado porque tuve que cerrar. Bueno, al Bueno, final pero bueno. las cosas del contexto son Pero bueno, complicadas. ¿cómo era un aula o la aula alternativa que tú hiciste en Zamora? Al principio no tenía ni idea. O sea, no tenía ni idea de cómo iba a ser, porque lo que quería era que las propias necesidades fueran surgiendo y irlo adaptando, claro. Cada día se adaptaba. Entonces no había un horario concreto ni siquiera de entrada. Y eso estamos hablando de niños. Pequeños. De niños pequeños. Sí. Luego fueron subiendo en edad y tal. Algunos padres... ¿Cuánto tiempo estuviste con...? ¿Te das cuenta? 3, 4 años. Por ahí andará, ¿no? No lo sé. Puede ser. Y, Pero bueno, es que al principio eran muy poquitos niños, eso se gestionaba bien, no, que o sea, para tener abierto eso, yo tenía que dar muchos talleres y trabajar mucho por las tardes. Al final era un desgaste muy alto, muy alto. Porque, claro, son cosas privadas. Claro. Y eso, bueno, ya está. No. Sí. Otra etapa. Otra etapa en mi vida que no considero fallida, simplemente que cumplió en su momento. A mí me aportó muchísimo, Sí, muchísimo, hombre, es que muchísimo eso- a nivel personal, y a nivel como docente. Y
Sí, Es sí, que era sí. muy guay. Yo es que estuve ahí 6 meses. Ah, claro. Estuve ahí Sí, 6 sí, sí, meses, sí. sí. Sí, jolines, pues ahora tengo niños que van a nuestra academia, Que de los que fueron. fueron con Qué 2 añitos guay. y que fueron allí, sí, sí. Qué bueno. ¿Cómo, para que la gente pues lo visualice un poquito en su cabeza, cómo era un día más o menos normal? Porque esto Pues entre comillas, lo de normal tampoco. tú te preparabas, eso sí, era fundamental prepararte a nivel emocional y mental para afrontar eso, porque no había autoridad, o sea, autoridad, digamos autoridad en el plano que entendemos por una clase de todos los niños sentados, no sé qué. No, tú no podías imponer eso. Claro. O sea, al final tú proponías actividades o ellos te proponían, pero se dirigía siempre desde la cercanía y mucho respeto hacia la convivencia de todos allí. Entonces Había niños de 0, o sea, eran todo. de 0, no, de No, bueno, perdona. 2, sí, de 2 a 4, 5 al principio, y eso era. Y nada, empezaban, yo tenía una serie de talleres preparados para cada día, taller de escritura creativa, había algunos que se repetían todos los días. Entonces yo llegaba a 1 hora y yo lo daba y el que quería se acoplaba. Que es que se acoplaban todos. Quiero decir que al final, Sí, uno como no iba. tenía la obligación de ir a escribir, pues iban y escribían. Es Claro, que es eso era que muy bonito, ¿eh? taller de matemáticas. O sea, no había un horario obligatorio para ellos, pero para Sí, sí, mí, sí. para mi organización sí. Entonces yo tenía una serie de talleres a lo largo del día. Al principio sí que era mucho de lectura, y al final mucho de juego libre, que el juego es otra cosa que se está perdiendo Sí, y es me parece verdad, eso. fundamental. Y hacíamos muchas visitas por Zamora. Claro, es que estábamos Sí, de abiertos excursión, a... se hablaba, ¿Que había hacía un poco. bueno? Vamos al bosque, a Valorio, que está al Sí, sí, lado. sí. Que había llovido y había charcos, pues vamos al bosque, a Claro, Valorio, claro, claro. con las botas para poder Claro, saltar los claro. charcos, pero vamos, y disfrutábamos mucho del... Lo que pasa, a los chavales no querían salir, tenían la oportunidad de salir y muchas veces Se no quedaban preferían como. quedarse. Yo creo que el ambiente era tan hogar y Sí. los niños pequeños necesitan ese ambiente de hogar que al final preferían quedarse. Hombre, claro. Y Claro. estaba bien. No, a ver, son chicos que yo a día de hoy les sigo un poco la pista. Ninguno tiene problemas Sí, que a veces se habla de eso escolares, porque no de. van a llegar. No sé la realidad porque no me gusta preguntar estas cosas. Pero sí que es verdad que yo sé que muchos de ellos hasta despuntan entre los compañeros. Cuando han entrado claro, cuando se cerró, muchos fueron a coles o algunos que ya llegaba a cierta edad y se marchaban a Sí, que coles. tendrían que ir. Y muchos de ellos despuntaban por conocimientos, por curiosidad. Es No que. porque fuesen, no considero que haya niños más listos, sino hay niños que tienen la curiosidad activa. Qué O bueno. sea, no creo que haya... Ahora se trata mucho el tema de altas capacidades que desconozco, Sí, sí. pero yo creo que es que tener la curiosidad ya te hace en esta sociedad como más abierto y más predispuesto a aprender. Claro, Y se por anula. Esa supuesto. curiosidad yo creo que muchas veces se anula. Porque nos focalizamos el aprendizaje en otros ítems. Sí, sí, Como sí, sí. es aprobar un examen o como es hacer los deberes bien y limpios y que no haya tachones, ¿no? Jolines, al final inviertes tanto tiempo en eso que la curiosidad se anula. Y eso es un problema, Es un porque problema. cuando viene un niño curioso, da gusto. O sea, ya le puedes dar Porque la con curiosidad hace 7 que años aprenda, ¿no? Claro, es que al álgebra, final tiene que es sentido. que a lo mejor no aprende el álgebra como lo aprende un niño mayor, porque no está en su proceso, su momento Sí. para aprenderlo, pero se le queda algo o eso lleva a que pregunte otras cosas. Eso es la maravilla. Esa es la maravilla. Claro, porque así funcionaba, porque la gente dirá, ostras, pero aquí qué hacíais, si elegían los niños y hacían las Ya, cosas pero es que ellos, elegían hacer cosas. elegían Claro, hacer hacer cosas decían, que... vamos a escribir y vamos a hacer cosas. Claro, Yo me tú acuerdo de imagínate eso, tío. que, claro, Es que que era la yo qué sé, leche. llegaba uno te traía un mineral o una piedra que se había encontrado. Bueno, esa piedra, una piedra del Sí, sí, sí. camino, era la chispa para pasarnos un mes trabajando minerales Claro. Qué bueno. y hacer nuestra propia casa de minerales, con buscar, comprar, llamar a las familias para a ver qué minerales tenían, investigar, verlo en el microscopio, verlo con la lupa, ver...
al final escribías sobre los minerales, al final contabas minerales, hacías un montón de cosas y era una piedra del suelo que un niño había traído con mucha emoción y ya está. Y todos ahí flipando cómo es Ya la está. piedra y tal. Y claro, eso te empapa porque estaban todos curiosos y todos con ganas de Claro, saber porque qué al final, pasa. si hay un niño curioso y tú le estás aportando, no motivando, porque no creo que haya que motivarles, hay que aportarles las herramientas para que esa curiosidad siga viva, el resto se contagian, tío. Es que claro, Se contagian, entonces creemos que hay que motivarles. Es otro tema, la motivación. La motivación viene de uno. Si no está dentro, la motivación ya puedes hacer lo que sea. O sea, tú puedes darles focos de interés. Tú le muestras una mesa llena de cosas. Que a lo mejor una de esas a uno les suscita curiosidad y les cita motivación para aprender. Pero tú no puedes decirle que vamos a motivarles este mes trabajando la Edad Media. Porque habrá alguno que le guste, a otros que no, y al final te la has cargado. No hay motivación. No. La motivación tiene que salir de dentro. En mi opinión, tiene que venir de uno. Y lo que hay que facilitarles a los niños es que tengan la posibilidad de encontrar cosas que les motiven. Claro, darles oportunidad, ¿no? Oportunidades. No, dame la edad media y no quiero, y en este momento no, igual más adelante sí. Igual es que sí, claro. Es que de un día para otro pueden cambiar. Sí. Y hay que aceptar ese cambio también. Claro, aceptar el cambio y es que es precioso. Trabajar así me parece increíble. ¿Tú por qué solo puedes hacer de 0 a 6 años ahí? Por ley no se puede... Bueno, por ley los niños a partir de los 6 años tienen que estar escolarizados. Es obligatorio, es obligatorio ir al método tradicional. No al método tradicional, escolarizarte. Escolarizarte, que no es lo mismo. Método, tú puedes elegir la escuela o el cole o el sistema que tú quieres para tu hijo. Que debería ser así. O sea, yo soy partidario de que haya tantas escuelas tan diversas que tú puedas elegir la escuela que tú quieres para tu hijo. Variedad. Y me parece variedad. Por una idea fundamental, es decir, la escuela tiene que ser un apéndice del hogar. Si tú tienes una forma de vivir y estás llevándole a un centro, a un cole donde es muy contrario a lo que tú vives en tu casa, sí. Se crea una disociación brutal para la mente de un niño de decir, jolines, porque en mi casa, yo qué sé, no hay castigos, no hay una autoridad tal, vengo aquí y sí que la hay, que es lo bueno, que no, o sea, es contra... tiene que ser un apéndice. Sí, que es como ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. Sí, así lo vivo yo. O sea, quiero decir, bien, que es verdad que los coles lo hacen lo mejor que pueden, los profesores, todos los profesores se desviven por hacer las cosas bien. Pero creo que estamos en un sistema de contradicciones totalmente. Desde la base del sistema educativo que tenemos está marcado por Piaget. ¿Vale? Piaget, Vygotsky, toda esta gente lo que hizo fue observar a los niños y decir que en unas determinadas etapas de su vida eran muy propicios a aprender determinadas cosas, ¿no? A adquirir determinados conocimientos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Organizarlos por cursos. Ya está, y ahora ya no es una etapa, sino que es el año... de los del 2015. Sí, y los del 2015 tienen que aprender a sumar en el tercer trimestre, punto. Pues punto. No, es que no puede En funcionar, porque hay niños que sí están preparados, niños que no. Claro, Entonces, englobar a todos es... Piaget, y está basado este sistema, esta fórmula, ¿no? Educativa, está basada en unos tíos que es verdad, y se sigue apoyando todo en ellos, porque está muy bien formulado. Claro. Entonces hay unas etapas, pero esas etapas no son tan estancas como un currículum nos lo vende. Claro. Entonces ahí es donde hay otro problema. Porque hay muchos niños que sí que encajan, pero el que no. Y el que no, se queda atrás. Todo mal por el saco. Claro. Es que eso es muy interesante. Entonces, lo que estábamos hablando era del sistema ahora mismo, o sea, de 0 a 6 años decíamos que a los 6 años tenían que estar escolarizados, decíamos, uh-huh. Y luego antes has comentado que esos niños no
O sea, no tiene ningún problema por No, haber no, tenido, vamos, yo porque al lo que final- conozco, nada, y es más, despuntaban porque no se había anulado en esos 6 años, no se había anulado la curiosidad. Al contrario, Sabía decir. se había apoyado esa curiosidad Claro. y dado rienda suelta a su creatividad, a su forma de expresarse, a su niños que tienen una personalidad muy marcada Claro, claro. desde muy pequeñitos, pero eso es porque han tenido la oportunidad de autoconocerse, Sí, 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 de ser ellos. de ser al final, ellos. Si es que al final Sí, no se que trata yo no más digo allá. que en el resto de sitios no lo hagan, pero es más difícil, es Claro, más más difícil. complicado. Muchos más niños por aulas, todos lo que digo, o muy homogéneos, y tal. Claro. Pues eso complica esa Claro, visión. luego vienes al cole y el tema de evaluar a los niños, ¿cómo va el tema? ¿Cómo es Lo he hablado ayer este- con mis alumnos. Ayer Porque al ha final surgido como... que me han dicho que, no sé qué, se quejaban de los profesores que no corregían los exámenes rápido. Y decían ellos, jolines, si a mí me obligan a tener los deberes de un día para otro, ¿por qué ellos no hacen su trabajo? Y les comentaba yo, digo, bueno, a veces es verdad que ellos necesitan vida y ser educador es una tarea muy ardua. Digo, pero es un pozo en el que se meten ellos mismos, porque nadie, no hay, vamos, no creo estar equivocándome, pero no hay ningún sitio en la ley que te diga que hay que evaluar a través de examen. Entonces, Hay 1000 formas de evaluar. O sea, tú puedes coger y tú puedes, en la programación que hacen los profesores y que mandan a inspección, tú tienes que decir cómo vas a evaluar, ¿no? claro. Pero tú ahí puedes poner lo que quieras. ¿Tú tienes que evaluar? Sí. Tienes que evaluar los progresos de un alumno. Pero no tú, te dicen que tenga que ser un examen o sea, en tú ningún no sitio. vas y dices, José, un 8 y se lo das al inspector. No, desarrollas un poco el... No. ¿o cómo Me es refiero esto? que cuando va a empezar un curso, Sí. un profesor dice cómo va a evaluar. Entonces, la mayoría de las veces es prueba escrita, ¿no? Sí, sí, siempre. Prueba escrita siempre. Siempre, Es que yo siempre. creo Bueno, que no... no, siempre no. Yo conozco casos que intentan otras cosas, claro, ¿vale? claro. Pero claro, lleva mucho trabajo. Porque tienes que poner observación directa del cuaderno de trabajo, yo qué sé, Justificar diario todo. propio del alumno con los conocimientos aprendidos. Tú solo puedes hacer. Y Un no- alumno puede tener un cuaderno donde él vaya poniendo lo que va aprendiendo Sí. y tú evaluar eso. Vale, me has dicho que has aprendido sobre los dinosaurios, no sé qué, no sé cuál. ¿Sí? Cuéntame un poquito. Vale, sí, Perfecto. ha aprendido, ya está. Y tú pasas esa evaluación al centro, ¿no? Sí, 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 sí. Pero nadie obliga. O sea, que a lo mejor me estoy equivocando, pero yo por mucho que he leído, no he visto un sitio donde ponga que tiene que haber un examen, o sea, una prueba escrita, sino que tiene que haber una evaluación. Pero la evaluación puede ser que tú me cuentes las cosas. O la evaluación puede ser que hagas un mural a final de curso con todo lo que hayas aprendido. O a final de trimestre. Puede ser. O sea, es que puedes evaluar así. Qué bueno. Ahora, ¿que no se hace? No tengo ni idea de por qué no. ¿Por qué no se- Porque es siempre nos mucho han más metido ahí bonito, igual, ¿no? claro? Porque además los exámenes están guays, están bien. Si tú coges el examen, le pasas al niño unos problemas, por ejemplo, unos problemas de matemáticas. Y tú coges el examen y dices, jolines, es que falla siempre en las llevadas. Sí. Y coges a ese niño, lo marcas, te lo pones en tu diario y dices, Jacinto tiene problemas con las llevadas. Y llegas a clase y le dices, Jacinto, vamos a trabajar esto un momento. Genial. Me parece muy bien porque tienes una prueba de que está cometiendo un error ahí Claro. y lo puedes subsanar. Eso es. No, no. Pero no siempre, no siempre, no, casi nunca es así. Eso es. Y lo que sirve es para mal. Un 2. Ya, pero ¿y cómo subsano esto ahora? Claro, ¿cómo? Para eso estamos. Para eso estoy yo. Yo se lo digo a los alumnos. Digo, yo no soy un profesor. Yo soy un enfermero educativo. Es decir, yo tengo que ver dónde cometéis los errores para ayudaros a completar el conocimiento. Entonces, yo no os voy a decir, jolines, yo os que doy de 7 a 17 años. Ostras. Matemáticas, Sí, eso, física, química. Entonces, y yo soy maestro, pero les ayudo porque soy pedagogo. Entonces, no me tengo que saber todas las fórmulas que se saben ellos, sino cómo acceder a ellas. Cómo funcionan sus
cerebros para llegar a que no haya límites que les impida seguir creciendo. Claro, que es lo que fallas, ¿no? Tienes que igual ver un poco por dónde falla, por dónde va la Yo tengo movida chavales para- con 15, 16 años que me vienen. Es que va muy mal en las matemáticas, pero siempre ha ido muy bien. Digo, claro. Digo, porque ha ido muy bien, no ha generado determinados procesos que le permiten, ahora que hace falta un pensamiento más abstracto, llegar a resolver cosas más complicadas. Fíjate. Porque no tiene un método de trabajo. Entonces, déjalo y voy a empezar de cero. Claro, y tengo que empezar de cero. ¿Ves esto? Pues esto viene de aquí, de aquí, de aquí. Pero es que hay que trabajarlo así. Orden, limpieza, no sé qué, no sé cuál, poner todos los datos, despejar. Y tengo que empezar de cero con chavales de 16 años que no han suspendido y han sacado buenas notas en matemáticas. Pero de repente, ¡boom! Claro que sí. Porque ha habido algo que no han trabajado. Y eso es mi labor es esa. Tu labor es, como has dicho, enfermero Enfermero educativo, es una cosa así. Bueno, yo qué sé. Ya estaría, ya está. Otro proyecto. No, pero eso es lo que hago. En mi día a día esa es mi labor, ¿no? Claro. Sí, sí. Es muy guay, muy guay. José, yo creo que lo vamos a dejar aquí. No. No, seguimos. Otra hora más de podcast en directo. ¡Vamos ahí! Que no, hombre, que no. ¿Qué más? Podemos hablar de muchas Podemos más hablar cosas. de lo que tú quieras. Es que Hacemos un segundo programa, vengo otro día, ¿te parece? Me parece bien, ¿Eh? me parece y bien. hablamos un poco de la naturaleza. Ah, ¿Te ya parece sé por bien? dónde vas. ¿Sí? Sí. ¿Lo dejamos para la próxima? Como quieras. Venga, sí, ¿Tú has sí. estado a gusto? Yo estoy muy a gusto. Contigo siempre, Samuel. Hombre, ¿cómo no vas a estar Hombre. conmigo? Sí, vale, pues... Programa 2. Venga, sí. Programa 2 Sí, y sí. hablamos de... ¿De qué vamos a hablar No en sé el programa cuánto, 2? no sé cuánto Vamos llevamos. a darle... No ¿Cuánto lo hemos sé. estado? 52 minutos llevamos. Y decías tú que teníamos para 20 minutos, ¿eh? Casi, más Es o que menos. rajo mucho. Bueno, que, es así. que nada, de la naturaleza y eso. Yo me apetece hablar sobre eso, sobre el aprendizaje en la naturaleza. Que es otro de los temas que más... Pues que No también controlas y... Bueno, y que pues lo aquí vivo y lo encantado, disfruto, ya sabes que sí. esta es tu casa. Venga, estamos. Estamos. Señores, si os ha gustado el programa 1, darles ahí a me gusta, un like, suscribiros, escucharlo también en sonora.va. Aquí también estamos. Y nada, esto es súper interesante. Y volvemos. Nos vemos pronto, ¿no, José? Cuídate muchísimo. Eres un máquina.